Tenemos a nuestro equipo listo en Moscú, enviado especial Rey Gómez, con los análisis, con lo que significa este proceso histórico. Rey. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, nos encontramos acá, en la capital de Rusia, Moscú, pero específicamente en la sala de eventos. Ahora que se está desarrollando un concierto en este complejo deportivo Luzhniki, donde también en breve, dentro de unos meses, se van a estar desarrollando las actividades del Mundial que va a tener por sede a Moscú, la capital rusa. ¿Y de qué concierto estamos hablando ahora? Bueno, pues un concierto a propósito del centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. A mi lado, Arturo Gallegos, miembro del Partido Socialista Popular de México. Él también forma parte de los invitados a este gran concierto, como al resto de las actividades conmemorativas por el centenario de la Revolución. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Rey. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Viene de San Petersburgo. Así es. Estuvimos en San Petersburgo empezando las actividades con el Congreso de los Partidos Comunistas y de Obreros, donde tuvimos una serie de trabajos, discusiones, pero también actividades a las que el Partido Comunista de la Federación Rusa nos ha invitado de manera muy afectuosa. Estuvimos, por ejemplo, visitando el crucero Aurora. ¿Y qué tal? Increíble, increíble. Es una experiencia única en la vida, estar en un lugar tan conmemorativo, tan representativo de la Revolución de Octubre, casi donde se inició la revuelta de la génesis prácticamente, ¿no? Y bueno, también estuvimos en el Hermitage, que también es uno de los museos más grandes e importantes del mundo. Y bueno, son oportunidades que rara vez en la vida se tienen para hacer, y estamos muy felices y muy agradecidos con el Partido Comunista Ruso por esta cálida invitación. Y acá están en Moscú, dándole continuidad a esas actividades conmemorativas. Seguimos trabajando, seguimos teniendo actividades de carácter político, pero también conmemorativas, como tú lo mencionas. Este ejemplo lo tenemos detrás de nosotros, un maravilloso concierto con lo mejor de la élite artística de la capital y quizá de otras regiones de Rusia. También hemos estado en unas proyecciones de juegos de láser. Ayer los compañeros tuvieron la oportunidad. Estuvimos también visitando el Kremlin. En fin, una serie de actividades que para todo el mundo son algo solo en sueños, se puede considerar. ¿Sí? Arturo, eres una persona muy joven, sí, y a pesar de eso ya formas parte de la militancia de un partido afín a las ideas de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Como joven, ¿cómo ha influido en ti ese ideario liderado por Vladimir Ilich Lenin? Ciertamente, Rey, nos encontramos conmemorando 100 años. 100 años se dice fácil, pero es un siglo entero, son varias generaciones, y eso nos habla de la vigencia del pensamiento leninista, que es inseparable de la revolución por sí misma. Y en mí ha influido en eso, en la vigencia que tienen estas ideas para seguir luchando por un mundo más justo, que a veces pareciera que cada vez se vuelve más injusto. Sin embargo, hay personas que consideran que las ideas del marxismo-leninismo están en decadencia. Pues tienes razón, hay personas que consideran eso, y hay otras influenciadas por otras personas que tienen un propósito en difundir esta idea y en ¿Cuál es ese propósito? Bueno, el propósito es dar la percepción de que la historia terminó, de que el debate político ha terminado, que el libre mercado y que el capitalismo son la única alternativa para el género humano. Inclusive muchos aseguran que está en la naturaleza del hombre, y una serie de postulados social darwinistas, pudiéramos decirlo así. Y bueno, ese es su interés, porque este sistema beneficia solo a ellos, por supuesto, a la élite. ¿Cuál es la respuesta entonces, como joven, como seguidor de las ideas progresistas, a ese tipo de comentarios? Mi respuesta es un rotundo no, una negativa. Mi respuesta es que el socialismo funciona. Hay países todavía que se mantienen en la economía socialista, y que la Unión Soviética también funcionó, y la prueba es de que educó, escolarizó y le dio trabajo, pan y educación a muchas personas en países donde donde estas situaciones se mantienen como un sueño irrealizable, en el África, en Latinoamérica, y tan funcionó que fue víctima desde el primer minuto de los ataques del imperialismo mundial. Cuando hablabas de la Unión Soviética, me venía a la mente las protestas que tuvieron lugar hace ya algunos meses en Ucrania, en Kiev, la capital ucraniana, y personas salían a la calle
con las banderas de la otrora Unión Soviética. ¿Significa eso que hay como cierto sentimiento de renacer de aquel Estado multinacional? Por supuesto, no debemos olvidar que Ucrania fue por mucho tiempo una de las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, pero yo no lo limitaría solamente a las otroras repúblicas soviéticas, sino en todo el mundo. Vemos cada 1 de octubre, Rey, vemos cada 1 de octubre banderas rojas por todo el mundo, en las manifestaciones, de cada vez mayor medida, la presencia de partidos obreros y socialistas y de izquierda que están dando la batalla y que siguen teniendo un arraigo entre la población, porque la población no olvida tan fácilmente. La población no olvida tan fácilmente. Arturo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rey. Telesur. No, al contrario, gracias a ti. Vamos a devolver entonces la señal desde el estadio Luzhniki de Moscú, la capital rusa. Seguimos tras las huellas del centenario de la Revolución de Octubre. Hasta muy pronto. Gracias, Rey. Te recibimos en Caracas. Tenemos así la información y el análisis de una vez allí con nuestro enviado especial Rey Gómez hasta Moscú.